Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenido a casa. Estos son los anuncios de esta semana. Todos los días tenemos nuestro espacio de Iglesia en la Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra Iglesia Guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos, todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Cada sábado nos reunimos en familia aquí en tu casa, a las 5 de la tarde. El movimiento Hombres de Verdad ha preparado un congreso regional especial para ti, el Hombre Integral. ¿A los hombres les entregaron? ¿Sí les dieron? Ok. Y esperamos que pues obviamente las esposas les permitan a los que son casados. ¿Sí o no? Sí, doña Gladys ya le dio permiso, autorizó. Sí. Porque si no dan permiso ustedes ahora, en junio, cuando les toque a las mujeres, nosotros también nos hacemos los duros. Vale la pena ese congreso de hombres porque estamos pensando que es necesario recuperar lo que significa el liderazgo de cabeza y líder como hombres. Hoy día se ha impuesto más el contexto de ser un líder que ser cabeza. Y ser cabeza es mucho más importante que simplemente ser un líder. Ser cabeza es por función de creación. Ser líder es el desarrollo de habilidades con respecto a cómo guiar a otros. Entonces necesitamos recuperar es la visión de lo que Dios como varones creó en cada uno. En abril ya ustedes hicieron su lección del mes. Afuera tenemos todavía de enero, de febrero, de marzo, para quienes no nos han acompañado, que cada mes estamos sacando nuestra lección y la aplicación. Recuerde que esto no simplemente es la comunidad que se reúne para adorar a Dios, que es el énfasis, adoración al Señor, gratitud, sino también cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña, cómo podemos aplicar lo que nos enseña hacia el futuro. ¿Está bien? Entonces, los que no tienen de los meses anteriores o no tienen de abril, está doña Herminia atrás para repartir. ¿Alguien le falta de abril? Miren, allá están las manos levantadas, Hermi. Entonces, por favor, los de abril. Muy bien, y estamos haciendo la lectura del programador. ¿A quién le falta programador? Ok, lo esperamos el año entrante. No, mentiras, ya estamos en abril, casi mayo, bueno. Entonces, les vamos a entregar del programador a los que no tienen, porque de ahí estamos sacando la lectura de cada semana y la enseñanza del fin de semana. Así que, por favor, los que no lo tienen, le avisan al final a Soleil no está hoy, a Herminia o a Hilda, para que les proveamos el programador. ¿Está bien? Bueno, vamos a la lectura del programador. Los que sí lo tienen, me imagino que hicieron la lectura de ¿qué? Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9. ¿De qué era? Oseas es un libro muy fuerte, es un libro que el Señor habla acerca de la rebelión y todas las consecuencias que vienen para el pueblo de Israel. Ese es Oseas capítulo 9. Obviamente es un libro restaurador. Recuerden que aún a pesar de lo que Dios tiene que hacer muchas veces en la disciplina, siempre cuando la Biblia dice que el que se confiesa, se humilla y se aparta, alcanza la misericordia. O sea que siempre es un libro restaurador con respecto a los que venimos después. Ellos están sufriendo la disciplina, pero Dios dice que cuando nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos, viene la misericordia. El otro pasaje fue Éxodo capítulo 16, 17, estamos por allí. Y obviamente seguimos en la lectura de
la travesía a través del desierto. ¿Está bien? Hace 8 días estuvimos estudiando acerca del maná, de la forma en que Dios proveía, cómo Dios les cuidó, les protegió. Esa es la lectura. El otro libro era Timoteo, capítulo 4, acerca de el buen soldado de Jesucristo y todas las características que se requieren. Esa es como la lectura de los pasajes. Y el último es Juan, capítulo 4, que es en el que nos vamos a centrar. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren y tienen su Biblia allí, vamos a abrir en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y vamos a estar estudiando ese pasaje del capítulo 4 de la historia de la mujer samaritana. Es un capítulo muy conocido, es una historia que se ha repetido, que se ha enseñado mucho acerca de ella. Pero comencemos con un paralelo dentro de la literatura. Shakespeare escribió uno de sus muchos libros, obviamente de sus muchas novelas, una que se llamó Romeo y Julieta. ¿Recuerdan? Los Montesco y los Capuletos. Entonces, la historia de ese amor que tuvo ese inconveniente de las familias que estaban de alguna manera apartadas, vivían en guerra. Quiero tomar esa historia para recordar que en el día normalmente vivían en peleas, en pleitos, pero en la noche él se escapaba para saludar, para visitar, para hablar con Julieta. Con ese trágico final, ¿no? Obviamente, de el veneno que se toma, ¿quién? Romeo y después Julieta. Pero entonces pensemos en eso, en el día hay un conflicto, en la noche aprovechan para reunirse. Ese es como el escenario en que se mueve todo ese escrito de Shakespeare. Tomemos el capítulo 3 de Juan. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 3 de qué trata? De Nicodemo, que vino de noche. Y tomemos el capítulo 4, que habla de la mujer samaritana que vino de día. ¿Está bien? Ahora es interesante, miren, en la noche sucedieron cosas bien importantes con respecto a Jesús. Pero, por ejemplo, ese mismo Nicodemo de noche, siendo un intelectual, un maestro de Israel, vino de noche a consultar con Jesús. Pues obviamente nos dedicaríamos a hacer un estudio de por qué vino de noche, pero digamos que él aprovechó la noche para, de alguna manera, cubrirse al hablar con Jesús y no ser de alguna manera identificado en su creencia con respecto a él. Pero en la noche también Judas le entregó, en la noche Pedro le negó, ¿cierto? Fueron sucesos que fueron de noche. En el día, obviamente, dice la Biblia que mientras el día dure debemos hacer las obras de la luz. Y de alguna manera, en el día que hizo Jesús, enseñó, sanó, alimentó, ¿cierto? Entonces podíamos contrastar que de alguna manera los eventos del día son expuestos y son eventos de alguna forma que compromete a la gente. En la noche, también cubriéndonos un poco con eso, la oscuridad, la poca luz, obviamente son eventos como que no quisiéramos que se dieran. En el caso de Nicodemo no quisiéramos que nos identificaran. En el caso de Judas aprovechó la noche para caer allí donde Jesús estaba en Getsemaní. En el caso de Pedro para negar y luego esconderse. Entonces tomemos el capítulo 4 dentro de esa visión, cosas que suceden de día y que son abiertas y que son expuestas. Todos tenemos el lado oculto de la fuerza, como dice Star Wars, ¿cierto? Todos tenemos el lado oculto de la fuerza. Todos tenemos algo de que no quisiéramos que se viera, no quisiéramos que fuera expuesto. Pero tarde o temprano tiene que ser. Y entre más temprano que tarde, mucho mejor. A veces que nosotros guardamos y guardamos y guardamos y cuando exponemos las cosas nos damos cuenta que no era tan grave como muchas veces lo imaginábamos o pensábamos. Entonces pensemos en el capítulo 4 dentro de esa visión. Cómo de alguna manera lo que es necesario estar expuesto se expone, pero no para condenación, sino para restauración y salvación. Vamos a comenzar en el capítulo 4 entonces viendo un poquito los antecedentes. Dice del versículo 1 al versículo 3, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Esa es como la ambientación del momento que se está viviendo. Si usted se devuelve al capítulo anterior, al capítulo 3, en el versículo 25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es interesante cómo, de alguna manera, Jesús toma ciertas decisiones pensando en los momentos que vienen y lo que podía generar. Entonces, en el capítulo 4 que acabamos de leer, dice, oyendo Jesús que se decía que él bautizaba más que Juan, y ya leyendo el capítulo 3, que es el chisme que anda rodando, ¿quiénes le plantean ese chisme? Los judíos. Dice que los judíos vinieron a decirle a Juan, bueno, pero si usted era primero, ahora este que usted presentó, que usted bautizó, que usted dijo que era el Mesías, ahora él bautiza más discípulos. Entonces ya de alguna forma, ustedes saben que cuando una casa se divide, se debilita. Y Jesús estaba evitando precisamente eso, que los discípulos de Juan, como los discípulos suyos, por esa intención de los judíos de generar cierta división, era mejor evitar el momento. Por eso Jesús se retira más hacia Galilea, hacia el norte de Israel. Esa es la razón por la que Jesús se mueve, digámoslo dentro del contexto de los primeros 3 versículos. ¿Está bien? Jesús quiere evitar que los discípulos de Juan entren en ese conflicto de por qué entonces Jesús bautiza más, aclarando que no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. ¿Está bien? Hace poco tuvimos una reunión y alguien vino y le habló a otra persona y le dijo, ya, ¿usted por qué no lo tienen en cuenta? ¿Cierto? ¿Usted por qué no lo tiene en cuenta? ¿Por qué tiene en cuenta a otros y a usted no lo tienen en cuenta? Y claro, generó un conflicto en esa persona. ¿Y por qué, verdad, a mí no me tienen en cuenta? A veces necesitamos de alguien que nos diga eso como para molestarnos. Mientras no nos lo digan, estamos tranquilos, ¿cierto? Pero a veces cuando alguien se acerca y se aproxima y dice, oiga, pero ¿por qué fulano de tal le va mejor? ¿Por qué a fulano le sucede tal cosa? ¿Por qué al otro uno empieza a pensar, verdad? ¿Y por qué a mí no? Y a veces en la vida cristiana suele suceder que ese tipo de comparaciones nos hace daño. Nosotros tenemos que saber que Dios trata con cada uno de manera individual, de manera personal y necesaria. No trata con todos de la misma forma. Hay personas que necesitan un abrazo, hay gente que no la necesita. Recuerdo una historia que leí alguna vez que el hombre tuvo un sueño y veía cómo Jesús se acercaba a ciertas personas y las abrazaba. Y también pasaba por el lado de otras y ni los miraba. Y entonces le preguntan a él en el sueño, ¿y tú qué crees de la relación de Jesús con esas personas? ¿Cómo era? Digo, no, seguramente con los que abrazaba eran los que más quería, era con los que más se relacionaba, era seguramente con los que más confianza tenía. Y los que no abrazaba seguramente eran los que lo rechazaban, los que no lo tenían en cuenta. Y entonces en el sueño él oyó que le decía, no, es todo lo contrario. El que más necesitaba el abrazo, a ese fue el que Jesús le abrazó. Al que menos lo necesitaba porque tenía una relación de confianza, una relación constituida de mucho tiempo, pues obviamente Jesús ni lo miraba. Pero no es porque lo despreciara, sino porque ya tenía una relación previa con él. El que más lo necesita a veces es el que lo abraza. ¿Por qué Dios hace con ciertas personas más que lo que hace con usted? Yo algún día tuve también aquí en la iglesia una persona que yo veía que no andaba como quería uno que anduviese conforme a lo que enseña la Biblia y el Señor lo bendecía y lo prosperaba. Yo decía, Señor, entonces uno tiene que portarse mal para que le vaya bien. ¿Cierto? Porque uno a veces piensa eso, ¿no? Usted se porta como no muy bien y tú lo bendices, lo respaldas. En cambio yo veo otros que se portan bien, entre comillas, portarse bien, y resulta que viven en pruebas, en dificultades. Señor, pero ¿cómo es? Dios me respondía en ese tiempo diciendo, es que yo trato con cada uno conforme cada uno lo necesita. Tú no alcanzas a entender eso. Y por eso debemos evitar nuestros juicios de unos para con otros. Eso fue lo que Jesús trató de evitar. Que los discípulos de Juan y sus propios discípulos entraran en esa competencia de por qué estos bautizan más, por qué nosotros menos. Muchas veces sucede a nivel de las iglesias, que la gente dice, ¿y por qué esa iglesia tan grande y esta iglesia tan pequeña? Y muchas veces damos alusión a que no, es que esa iglesia seguramente tiene unas ventajas y tiene más poder y no se trata de eso. Porque entonces diríamos esas iglesias rurales donde la gente tiene que moverse 3, 4 horas para llegar al lugar de reunión y son un grupo minúsculo de personas, ¿no tendrían la misma presencia, la misma unción del Espíritu Santo que las grandes iglesias? Claro que sí. Y Dios las trata de diferente forma. Entonces, eso para ambientar el por qué Jesús sale de la región de Judea y se va hacia la región de Galilea. Metamos en el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Hace 15 días, creo que estuvimos hablando del recorrido que hicieron cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y decíamos que había un trayecto que era corto por la costa del Mediterráneo donde estaban los filisteos.
pero que Dios había tomado con la dirección de Moisés al frente, que más bien bajaran por la península del Sinaí, diesen la vuelta y subiesen por el costado oriental del Jordán. Eso tomaría mucho más tiempo. Y decíamos que a veces uno piensa por qué Dios se toma más tiempo cuando podía hacerlo en menos tiempo. Y allí el capítulo de Éxodo nos hablaba diciendo que los filisteos seguramente iban a darle guerra a los hebreos que acaban de salir y ellos no estaban en la capacidad en ese momento de entrar en ese conflicto armado. Entonces por eso Dios les evita, alargando un poco el camino, obviamente tiempo más, para evitarles un conflicto para el que no estaban preparados. ¿Está bien? Entonces decíamos, Dios en lugar de tomar el camino corto, tomó el más largo, porque era necesario. Pero miremos en el capítulo 4 de Juan, ese versículo 4, cuando dice, y le era necesario pasar por Judea, por Samaria. Y eso implica que tomó el camino más corto. Entre Galilea y Judea, el camino más corto, eso obviamente decía el famoso filósofo, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Entonces subir derecho era más fácil, solo que había que pasar por Samaria. Entonces el camino más corto es pasar por Samaria, pero tener conflicto. Porque allí están los samaritanos que a pesar de que tenían algo de judíos, también tenían algo de gentiles. Entonces los judíos preferían, para no contaminarse, preferían darle la vuelta a Samaria y entrar a Galilea por el costado oriental o ya sea por mar, por el Mediterráneo. Pero Jesús optó, porque le era necesario pasar por Samaria. Ahora, obviamente siempre pasar por un lugar como esos va a generar conflicto. Ya ustedes vieron también, han leído en la Biblia que en algún momento los discípulos de Jesús intentaron pasar por Samaria y los samaritanos no les permitieron. Y fue cuando los discípulos de Jesús, los famosos hijos del trueno, le dijeron, Señor, si quieres, danos permiso y oramos para que descienda fuego y los consuma, ¿recuerdan? Ahí se notaba que era de parte y parte. Los samaritanos no querían que pasaran por allí y los hebreos preferían pedir fuego para que los consumiera en lugar de gracia para salvarlos. Eso es un conflicto que siempre está ahí. Pero quien está preparado para afrontarlo, lo asume. Y Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. Es un capítulo, vuelvo a insistir, muy conocido nuestro. Pero vamos a tratar de profundizar un poco en las razones y en las formas en que desarrolló ese viaje más corto hacia la región de Galilea. Miren el versículo 9 de ese mismo capítulo 4. Aclara porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuáles eran las razones? Recuerden que cuando el reino estaba dividido en la época del Antiguo Testamento, el reino del norte, el reino del sur, el primer reino que había caído en manos de los asirios había sido el reino del norte, el que correspondía a la región de Galilea. ¿Está bien? Entre ellos Samaria también, el reino del norte. El reino del sur, que correspondía a Judá, cuya capital era Jerusalén, cayó 100 años después en manos de los babilonios. Pero en ese tiempo que hubo entre la caída del norte y la caída del sur, obviamente los del sur se vieron más presionados porque los enemigos estaban a la puerta. Los enemigos habían tomado el norte y desde allí instigaban constantemente al reino del sur. Y obviamente para ellos era un conflicto tenerlos tan cercanos. Y finalmente ustedes saben que los asirios que conquistaron el reino del norte cayeron en manos de los griegos. Y fueron los griegos los que de alguna manera impusieron sus costumbres, su lenguaje, sus tradiciones dentro del pueblo del sur. Entonces tenemos un evento histórico por el cual entre los judíos y esta región de Samaria no había una buena convivencia. De alguna manera ellos lo consideraban porque finalmente esas tribus que estaban al norte se combinaron con los asirios, se combinaron con los griegos, aún había judíos pero combinados y los consideraban contaminados, personas que no eran puras, sino que se habían contaminado con otras etnias o razas. Y lo último que tenemos ahí es que en el año más o menos se calcula 128 antes de Cristo, 128, los judíos habían hecho una incursión hacia la región de Samaria y habían destruido el templo que era competencia del templo de Jerusalén, que era el templo de Gerizim, del monte Gerizim, donde los samaritanos acostumbraban a hacer sus rituales. No iban a Jerusalén, obviamente por las disputas, las discordias que tenían históricas, ellos habían hecho su propio templo y adoraban a Dios en el templo de Gerizim. Y entonces los judíos en el año 128 fueron y destruyeron el templo. Esto provocó también una reacción de los samaritanos hacia los judíos. Y es que en una celebración de Pascua, muy cerca al tiempo en que aparece Jesús,
ellos descendieron a Jerusalén, sacaron huesos de muertos de sus sepulcros y los regaron alrededor del templo, porque ustedes saben que para los judíos tener contacto con muertos les impedía, los volvía impuros para las celebraciones religiosas. Así que de alguna forma también ellos tomaron venganza de la situación de Gerizim. Entonces era una constante disputa, eso lo tenían ahí pendiente, históricamente hablando. Bueno, por eso les hacía mención también de quién, Romeo y Julieta, los Capuleto y los Montescos. Y que todo comenzó fue por los siervos. Recuerdan que la lectura de esa historia comienza por los siervos, pero luego se implicaron las familias. Muy bien, entonces era necesario pasar por allí, porque aunque los judíos y los samaritanos no se relacionaban, Jesús tenía un plan y propósito. Vayámonos al 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Sigamos ambientando un poco más la parte teológica e histórica de ese pasaje. Teológicamente hablando, el Evangelio de Juan, el énfasis es mostrar la divinidad de Jesús. O sea, de alguna forma, Jesús es Dios hecho hombre. Y ese es el énfasis que trata de enfatizar Juan a través de todo el Evangelio. Por eso comienza diciendo en el capítulo 1 que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y Dios se encarnó y comienza a hablar de cómo Dios se hizo hombre. Pero para que tengamos en cuenta que ese hombre llamado Jesús es Dios que se encarna. Entonces la divinidad de Jesús trata de exaltarla en todo el capítulo, en todos los capítulos del libro de Juan. Pero aquí encontramos algo particular y es que Juan también habla de la humanidad de Jesús. Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y entonces como hombre Jesús tiene que asumir la conducta, posición y todas aquellas circunstancias que un hombre tiene que tomar. Y dice aquí específicamente Jesús cansado del camino. Bueno, eso es también una canción que muchas veces hemos cantado, cansado del camino, ¿cierto? Después de tanto luchar, cansado del camino. Jesús se cansaba. Para aquellos que piensan que Jesús tenía una batería extra. Porque si hablamos de divino, pues Jesús no debía cansarse. Si hablamos de que es Dios que se hace hombre, pues no tiene límite. Él puede hacerlo una y otra vez, pero encontramos que Jesús se cansaba también caminando. Como Jesús se dormía, también navegando. ¿Recuerdan con la tempestad? Estaba dormido. Y mientras los otros trataban de hacer que solventara la situación difícil, él estaba dormido. Jesús en la tumba de Lázaro lloró. Y todos esos son capítulos del libro de Juan. Entonces, exaltando la divinidad de Dios, Juan también hace énfasis en esa humanidad. Y en este caso específico dice, estaba cansado. Para que nosotros entendamos que muchas veces lo que pasamos ya lo pasó Jesús. Él también se cansa. Él también de alguna manera tiene momentos muy, muy profundos de dolor que llora. Él tiene momentos en que aún en medio de las circunstancias como que está desconectado, está dormido. Es humanamente posible. Por eso cuando hablamos de Jesús es alguien que nos puede entender en todas y cada una de las circunstancias que vivimos. Y como está cansado, se sienta junto al pozo. Bueno, ya empezamos a hablar un poco más del pozo. El pozo normalmente, para evitar que el polvo del camino o que niños que acompañaran a las personas que iban en las caravanas o las mujeres que salían a buscar agua, tenía digámoslo, un murito que protegía de alguna forma el lugar donde el agua estaba, o sea, lo que nosotros llamaríamos el pozo. Entonces tenía un muro más o menos, se calcula que eran unos 45 a 50 centímetros. Jesús perfectamente pudo sentarse lejos del pozo esperando que los discípulos vinieran. Pero Jesús se sentó en el pozo, estaba sentado en el pozo. Y imagínese usted en esa época, trasládese mentalmente en esa época, usted viene a buscar agua y encuentra que hay una persona sentada ahí junto al pozo. ¿Qué pediría usted? Que se apartara un poquito para que usted pudiese buscar el agua, lo que llamaríamos un balde, una especie de balde, un saco de cuero que era fácil enrollar y llevar por donde fuera. Y que cuando llegaban a esos lugares, ese saco se podía abrir y meter en el pozo y buscar el agua. Si Jesús tenía sed porque estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo, la pregunta es, ¿y por qué no sacó su propio tal tanque de agua, su propio, llamémoslo, a ver, para hacerlo comparativo? ¿Recuerdan cuando íbamos a las
fiestas de toros, cuando había fiestas de toros todavía, la famosa bota. ¿Qué era lo que se echaba en la bota? ¿Vino o qué? Sangría. Entonces era más o menos algo así, era de cuero, se echaba. Jesús no tenía eso. Si hubiera tenido eso, pues obviamente hubiera tomado del agua, sin necesidad de esperar que llegara alguien a dárselo. Pero si eran caminantes que iban de Judea a Samaria, la pregunta es, ¿no llevarían una bota para tomar agua en el camino? ¿No llevarían ese recipiente? Posiblemente sí, pero los discípulos que se habían ido a buscar agua, alimento al pueblo, se habían llevado la posibilidad de tener la bota para tomar agua a Jesús. Ahora, Jesús no se daría cuenta si venía cansado y venía con sed. ¿Qué sería lo primero que le dijera a los discípulos antes de que se fueran a buscar alimento? Oiga, déjeme en la bota, ¿cierto? Mientras tanto yo por lo menos ¿Por qué Jesús no reclamó el quedarse con la bota que cualquier viajante necesitaba? Bueno, todo forma parte de un plan. Recuerde que comenzamos diciendo que era necesario pasar. A veces es necesario ciertas cosas para que se den cosas mejores y mayores. A veces Dios evita ciertas situaciones en nuestras vidas porque está preparando cosas mayores o mejores que. Entonces Jesús no hizo reclamo, no le dijo a sus discípulos, déjenme algo para tomar agua. Él simplemente se quedó esperando que alguien de pronto llegara. No era la hora más adecuada. ¿Cuál era la hora? 12 del día. La hora sexta es la hora 12 del día, el tiempo más caliente. Seguramente a esa hora poca gente iba a venir, pero de pronto alguien se iba a presentar. Bueno, de todas maneras recuerden que es necesario pasar por. ¿Por qué era necesario pasar por? Es que Jesús tenía clarividencia, se podía adelantar a los acontecimientos futuros, como hombre no. Pero sí hay algo que Dios puede darnos y es el discernimiento de situaciones en las cuales Dios puede obrar. A veces nosotros no sabemos qué viene en el futuro, pero sí percibimos del Espíritu Santo una impresión clara de que o nos detengamos o avancemos o cambiemos de posición. Y eso es lo que más uno tiene que desarrollar en la vida, es la sensibilidad al Espíritu Santo de tal forma que nosotros, aunque no sepamos qué va a suceder, podamos estar en el lugar que necesitamos estar en el momento en que debemos estar. Y estaba Jesús sentado junto al pozo sin una bota para poder tomar agua de él y esperando a esa hora que alguien apareciera. Y por fin la mujer apareció. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces volvemos a insistir. Si hubiese tenido él el recipiente, él hubiese tomado del agua. No hubiese necesitado pedir el favor. Pero, tenga en cuenta esto, pero como de alguna manera hay intencionalmente un propósito de Dios que se está revelando en la vida de Jesús, es necesario estar atento a lo que está pasando. Y Jesús ve que la mujer llega y él no se retira del pozo, porque no dice que se retiró del pozo para que la mujer pudiese sacar. Entonces, imagínense la mujer llegando, él sentado ahí en el murito del pozo, y Jesús no se retira de ahí. Se esperaría que lo hiciera. Normalmente en público, la distancia que debía observarse entre un hombre y una mujer en público era de 6 metros. 6 metros de distancia. Jesús no estaba a 6 metros. El pozo más o menos tenía, en su diámetro total, tenía 1,5 metros a 2 metros. Si Jesús estaba sentado al otro lado del pozo, eran 2 metros lo que había. Y normalmente la costumbre decía que debía estar a 6 metros en público. Y que aún en público no debía hablar un hombre con una mujer en tiempo prolongado. Ni siquiera esposo con esposa. Entonces, normalmente lo que había que hablarlo en la casa. Ya cuando salían y estaban expuestos a convivencia con otras personas, evitaban ese tipo de conversaciones. Bueno, son costumbres. Bueno, hoy como que nosotros también somos medio judíos cuando salimos con la esposa. No hablamos sino cuando vuelven otras a la casa. Pero la verdad es que esas costumbres Jesús las sabe y las conoce. Pero de alguna manera empieza a ignorar ciertas situaciones que generan distancia. Él está acortando distancias. Jesús es muy respetuoso, pero acorta distancias. Él esperaría que de alguna manera se observara las normas. Y la mujer, viendo lo que él está ahí, pues no se acercara a más de 6 metros. Pero la mujer llegó hasta el pozo y él está sentado allí. Y él aún permite esa situación y empieza el diálogo y la conversación con ella. Y es interesante que de alguna manera esto nos recuerda lo que la Biblia dice.
él se está despojando de ciertas costumbres para cortar distancias. Yo no sé si a usted le pasa, ¿no? Nosotros somos, sobre todo aquí en el interior y sobre todo los climas fríos, somos muy dados a ser muy introvertidos. ¿A cuántas personas usted le conoce el nombre de los que viven en su mismo conjunto? Es a veces muy difícil, a menos de que sea, como decía Mónica, bajarse a pelear en las ¿cómo se llama? En las asambleas, ¿no? Que ahí uno conoce a todo el mundo, pero el resto, difícilmente uno se sube al ascensor y sin mucho un buen día. También oí esta semana una historia de alguien que me contaba de cómo la mamá se subía al ascensor y se encontraba con el pastor de una iglesia a la que finalmente estuvo asistiendo ella, pero el pastor ni siquiera la saludaba en el ascensor, ¿cierto? Y eso llevaba a que la mujer pensara que se cree la última Coca-Cola, pues ni siquiera saluda. Y a veces nosotros tomamos ese tipo de costumbres, ni siquiera saludamos. Bueno, si no le nace a usted, consígase un perro. Porque ya con un perro todo el mundo lo relaciona a uno. ¿Y dónde está el perro? Me preguntan siempre a mí, entonces me dan oportunidad para hablar. Porque si fuera por mí, yo sería muy judío de costumbre, a distancia de 6 metros y no hable con nadie. ¿Cierto? Pero de todas maneras hay que acortar distancias. Hay que acortar distancias. No podemos quedarnos con que así somos y tenemos que mantener esto. No, esa es la costumbre, pero podemos acortar distancias. Y Jesús está acortando distancias. No es la primera vez. Jesús acortó distancias desde Filipenses capítulo 2. El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse se despojó y se hizo hombre. ¿Para qué? Para acortar distancias. Y siendo hombre se hizo siervo de los hombres. ¿Para qué? Para acortar distancias. Y aún siendo siervo de los hombres fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acortó completamente las distancias, porque la única manera de restaurar nuestra relación cercana con Dios es a través de la muerte de Jesús. Entonces, él lo que está haciendo es procurando acortar distancias. Y es una buena pregunta para nosotros. ¿Nuestra costumbre es acortar distancias con los que nos rodean? ¿O mantener las distancias y muchas veces hasta ampliarlas si es posible? En esos días también me encontré con alguien que vivía en un sector de la ciudad donde las casas son muy bonitas, enormes, grandes, pero cada casa tiene unos muros de 6 metros de alto. Entonces, cuando ya llega usted a su casa, de ahí nadie lo saca, ni nadie sabe si está o no está. Y en esos días me los encontré por aquí cerquita porque se trasladaron a vivir otra vez a este sector. ¿Por qué? Porque es que ya no soportábamos no ver a la gente, no caminar por las calles, ya no soportábamos eso. A veces uno cree que esos aislamientos son buenos, y no son buenos. Para nada son buenos. Bueno, si usted vive, está bien. Pero procure no aislarse tanto. Esta es una lección pandémica. Es distanciamiento social, no aislamiento social. Había que guardar cierta distancia, 2 metros. Pero lo que hicimos fue mantener kilómetros. Ya no salíamos, ya no hablábamos, ya no nos relacionábamos. Entonces hay que acortar distancias. Jesús está acortando distancias. ¿Con qué fin? Bueno, nosotros por el capítulo ya lo sabemos, por la historia que hemos estudiado ya lo sabemos. Con el fin de alcanzar y salvar al que está perdido. Y esa es parte de la razón y el propósito de lo cual nosotros como iglesia vivimos. Y es poder ayudar a salvar lo que está perdido. Nosotros somos parte del trabajo de alcanzar a aquellos que aún no han sido ganados para acercarlos. Entonces, lo que Dios esperaría que hiciéramos es acorte distancias, aproxímese, que dé la oportunidad de hablar. Y en ese sentido poder alcanzar a los que no han sido alcanzados. Entonces, una reflexión para comenzar dentro de toda la lectura es que necesitamos acortar distancias para poder alcanzar a los no alcanzados para Cristo. Usted ya es salvo. Usted de alguna manera ya disfruta de la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Pero, ¿y los que aún no lo han alcanzado, cómo llegarán a ello? Y a veces es necesario pasar por encima de algunas costumbres. Y bueno, les he hablado que aún dentro de la convivencia, y ahora hablamos un poco más profundamente de eso, la convivencia entre católicos y cristianos o protestantes, como muchas veces nos llaman, es eso, ¿no? Mantenernos a distancia. Pero cuando podemos acortar esas distancias, se nos da la oportunidad de poder influir en la vida de otras personas, sea de los católicos hacia los evangélicos hacia los católicos. Y hablemos de otras culturas que no tenemos muchas cosas afines. Uno dice, no, ese es un testigo de Jehová, ese está condenado.
Ese es un mormón, ya está condenado. ¿Quién dijo que está condenado? Todo hombre sin Cristo está condenado. No porque sea mormón o porque sea testigo. Es porque ya nació condenado. Tiene que ser reconciliado. Entonces, si nosotros apartamos, si nosotros guardamos la distancia o aún la aumentamos, ¿cómo alcanzaremos a aquellos que no conocen de Jesús? Entonces, hay que de alguna manera aproximarse, sin comprometer, obviamente, lo que la Biblia nos pide que hagamos como cristianos. Pero el amor es algo que sobrepasa cualquier tipo de situación. El amor y el servicio son lo que gana y cautiva la atención. Ahora, ¿quién está pidiendo en este caso ayuda? Jesús es el que pide ayuda. Imagínense, el Dios que se hace hombre viene a una mujer y le pide que le dé de beber porque tiene sed. A veces nosotros, y eso es parte de las culturas que hemos vivido en el pasado, a veces nosotros los que brindamos ayuda nos consideramos más fuertes y poderosos que aquellos débiles y necesitados que deben recibirla. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces, las reacciones contra los famosos imperialismos, ¿no? Que vienen a imponerse, que vienen a demostrar que son mejores, que son más capaces, porque nosotros somos menores e incapaces. Entonces ellos vienen a servirnos, pero siempre con esa posición de que nosotros tenemos que darles a ustedes. Y Jesús, siendo Dios, se acerca a una mujer y le dice, dame de beber. Ahora, esta no es la primera vez. Cuando iba a nacer, tocó ir a golpear casa por casa diciendo, por favor, permítame en un lugar donde poder nacer. El que venía a redimir toma la posición de yo necesito un lugar. El que viene a reconciliar a una mujer con el Dios de los cielos, viene y le dice, necesito de beber. Y es algo que también nosotros necesitamos aprender. Que no es que nosotros somos los capaces, poderosos, los que sí tenemos la verdad y que necesitamos que los demás nos escuchen porque es la única manera en que se puedan salvar. ¿Sabe qué? Usted necesita de la gente. Y esa es una actitud que uno debe asumir en la vida. Yo necesito también de la gente, por eso debo mantener cortas distancias. Yo ya les he contado la experiencia de Hilda cuando se cayó y no estábamos aquí en Bogotá. ¿Quiénes la socorrieron cuando se rompió la cara? Mis vecinos. Y mis vecinos no son creyentes, cristianos, de pronto tienen su creencia, pero que yo diga, mano, no sé. Y ellos se aproximaron y auxiliaron. Y eso nos ayudó a que se acortara la distancia. Obviamente esas dos familias, fueron dos familias específicamente, una de ellas, el esposo médico, que auxilió y socorrió esa noche a mi esposa. Son personas con las que nos saludamos, con las que sacamos a pasear las mascotas que tienen también mascotas y hablamos, estamos haciendo ese vínculo de acercarnos, aproximarnos para compartir lo que mutuamente necesitamos. Eso es algo que también nosotros necesitamos entender, que no somos los sobrados del paseo, nosotros somos los salvos, nosotros somos los conocedores de la verdad, nosotros somos los poseedores de la única salvación. No, usted también tiene necesidad de los demás. Y Jesús le dice a la mujer, yo necesito. Es para combatir ese orgullo que normalmente tiene el dador con respecto a la humillación del que tiene como receptor. Y nos gusta. A veces nosotros somos muy cerrados a que nos sirvan. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta reconocer que necesitamos. Por ahí anda, ¿quién? ¿Firulais? Luper. Él también estaba por el pozo, sino que no lo mencionó Juan, pero andaba por ahí en el pozo. Si quiere le suelto a Kira y verá que eso es bocadillo de un día. Ok. Bueno, listo. Entonces, comenzamos con eso, ¿no? Necesitamos de otros. ¿Cómo comenzó Jesús el ministerio en Galilea? ¿Recuerdan ustedes? Hagamos un poquito de historia. Cuando Jesús iba en Galilea junto al mar y quería hablarle a una gran multitud que se había agolpado, ¿qué hizo? Le pidió prestada la barca a Pedro. Pedro, te necesito. ¿Me prestas tu barca que necesito hablarle a la gente y si nos retiramos un poco sería mucho mejor? Y Pedro le prestó la barca. Pero finalmente Pedro terminó siendo servido por Jesús. Él sirvió a Jesús, pero terminó siendo servido por Jesús. Esta mujer va a servir a Jesús y va a terminar siendo servida por él.
Entonces, esto del servicio es demasiado importante y démonos ese gusto de poder servir, pero también de aprender a recibir el servicio. Hay gente que nos quiere servir, pues deje que lo sirva. Uno es muy dado a que no necesito. No, sí, de ese gusto. Esta semana en una de las actividades que tuvimos de seminarios que hacemos entre semana, hubo una persona que dijo eso. Una de las lecciones que he aprendido a través de lo que hemos estudiado es que yo necesito de otros. Porque hasta ahora yo consideraba que no necesitaba de nadie. Y se lo enseñó, fue su primer hijo. Porque ella cuando estaba embarazada y iba a tener el primer hijo, yo no necesito de nadie, yo me valgo como sea. Trabajaba, estaba con su primer embarazo, obviamente tenía que asumir un nuevo rol de maternidad, pero ella dijo, yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito de nadie, vaya a ver. A la semana estaba sacando la lengua y pidiendo cacao. Menos mal que las suegras siempre están ahí, ¿cierto? Para socorrer, pero si no le piden, pues obviamente ellas guardan distancia. Entonces a veces Dios necesita eso. Muy bien, entonces el Señor se presta como león, pero también como cordero, ¿recuerden? Jesús es el león de Judá, pero también es el cordero de Dios. A veces hay que comportarse como león, pero también a veces como cordero. Juan capítulo 4, versículo 9. La samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer? Samaritana. Hablamos de género y problemas raciales, ¿cierto? Soy mujer, tú eres hombre, yo soy samaritana, tú eres judío. Y empieza a comentar seguramente las situaciones que ya hemos narrado. ¿Por qué había esa separación entre judíos y samaritanos? ¿Y por qué dentro de las costumbres había ese distanciamiento entre hombres y mujeres? Y todo eso es válido, pero no necesariamente debe ser un obstáculo. El que seamos diferentes, aún por género o de alguna manera por raza, no debe ser un obstáculo. Debemos buscar a todo aquel que necesite y debemos acercarnos a todo aquel que necesite, obviamente con la actitud de que también de alguna manera somos necesitados. Y la mujer trató de evadir a Jesús en ese sentido con su problema de género y racial. Pero Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, versículo 10, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías agua viva. Si conocieras quién es el que te dice dame de beber. ¿Ahí qué queremos decir? Te necesito. Si tú supieras que yo que te estoy diciendo, dame de beber, yo te necesito. Si tú lo entendieras, entonces podrías decir que, dame de beber porque yo tengo agua para ti, agua viva. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando Jesús dice, te daría agua viva, estaba refiriéndose a Jeremías. Cuando la Biblia dice que la única fuente que nos puede dar vida constantemente es ¿quién? Dios. Pero que ellos habían olvidado a Dios y habían cavado sus propias cisternas. Entendamos la lección de lo que Jesús quiso dar. De alguna forma nosotros necesitamos la fuente de agua viva, la que nos permite todos los días beber, que ese es Dios. Y de alguna manera los judíos, tanto como los samaritanos, se habían apartado para crear ¿qué? Sus propias cisternas. Ustedes saben que más adelante Jesús le dijo, mire, no es ni en Jerusalén, ni es en Jericim, ¿recuerdan? Jesús no estaba diciendo, es que yo estoy defendiendo a los judíos, y nosotros los sionistas, y cosas como esas que tanto hemos escuchado. Jesús lo que le está diciendo es, nosotros nos hemos apartado de Dios, Él es la fuente de agua viva. Cuando tú entiendas eso, me pedirías a mí, y yo te puedo dar de esa agua que dice Jeremías, agua viva, porque hemos cavado cisternas de agua que no retienen. Y también eso es bueno para nosotros. Jesús está hablando de lo que Dios significa en nuestras vidas. Es agua viva. Nosotros hemos tratado de encontrarle sentido, propósito, razón, encontrar fortaleza, encontrar seguridad en tantas cisternas rotas. La única segura es la fuente de agua viva que está en Él. Y en esos tiempos más todavía. Hace 15 días estuve hablando aquí de que nosotros no dependemos de un trabajo, no dependemos de una empresa, aunque obviamente trabaje y viva para servir en esa empresa conforme a lo que se ha comprometido, pero que no dependa de que usted tiene una empresa y un trabajo y entonces su seguridad de cubrimiento de necesidad está garantizada, no. Y me llamó la semana siguiente una persona que asistió y me dijo, ¿sabe qué?
esta semana me llamaron de talento humano para decirme que ahora empezaron a pedir cabezas de alto nivel. Ya habían sacado el 20% del recurso humano de bajo nivel, los operativos. Ahora empezaban a pedir las cabezas de directivos en la empresa. Y ella estaba en la lista. Y dice, ¿sabe qué? Me dice, ¿sabe qué? Lo que ese sábado escuché acerca de que no debía depender de mi empresa ni de mi trabajo, sino del Señor, me ayudó a asumir ese momento porque me consideraba que era inamovible en mi empresa. Llevo mucho tiempo, soy una persona de un puesto que es muy vulnerable, es un puesto muy, muy delicado y a mí no me iban a tocar y resulta que ya la tocaron. Porque la única fuente de agua viva es el Señor. Nosotros a veces creemos que somos nosotros los que abrimos los espacios y nos garantizamos el mañana. No, no es así. Y no era solamente la mujer, tú le pedirías y él te daría agua viva, sino también los judíos, porque estaban en la misma situación. Los judíos tenían para sí sus costumbres, tradiciones, sus rituales, y a Jesús lo rechazaron, siendo el agua viva. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora estaba hablando con una mujer samaritana y ella también estaba poniendo sus reservas, sus barreras. Y Jesús le dice, no entiende, mujer, yo te necesito a ti porque necesito beber agua, estoy cansado. Pero tú me necesitas porque yo tengo agua viva para ti. Y empieza a acercar, a aproximar, ya no en el sentido físico, sino empieza a acercarse al sentido espiritual, al sentido de la persona como tal, su necesidad. Tú le pedirías y él te daría. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella todavía seguía en la nebulosa. Me estás pidiendo agua porque no tienes cómo sacarla. Ahora me ofreces agua sin tener cómo sacarla. Entonces tú no puedes cumplir lo que prometes. Una de las cosas que a veces la gente dice. No, pero es que Dios no puede cumplir todo lo que dice. Todo lo que yo escucho acerca de Él ¿cómo lo va a cumplir si ni siquiera tiene cómo sacar el agua? No, Él sí tiene cómo cubrir, Él tiene cómo suplir la necesidad, porque no se refiere solamente a esa agua con la que va a tener sed más adelante nuevamente, sino el agua viva. Pero luego le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire con la que sale la mujer, recuerde que es samaritana, y seguramente viene de tribus que no eran judías, que se habían mezclado, asirios, griegos, obviamente parte judía, y ella está reclamando algo que no le corresponde a ella. Es que nuestro padre Jacob, nuestro pozo, Jesús perfectamente pudo haberle dicho cuál padre Jacob y cuál pozo. Si usted lo que tiene de judía es mínimo, porque cuando a uno lo tocan en esa sensibilidad uno reacciona, ¿no? Viene a decir que ella, yo cómo voy a hablar si yo no soy mayor que Jacob, si ni siquiera es judía. ¿Me entienden? Pero Jesús obvia ciertas situaciones, pero está presente. Es que nuestro padre Jacob y nuestro pozo, es como diciéndole, usted vaya a buscar lo suyo, porque nosotros tenemos garantizado lo nuestro. Y Jesús le dice, no mujer, no hay problema por eso. No se queda enredado en ese tipo de discusión. A veces cuando nos hablan de alguna manera de otras creencias, básicamente estoy hablando como cristiano de la parte católica, uno empieza a defenderse, no, pero es que nosotros, la Biblia, pero es que nosotros de esta manera y la otra, créame que eso es lo de menos. Trate de obviar esas situaciones y verá que esa cercanía que se está ganando puede llegar a presentar una respuesta de necesidad en un momento determinado. Pase por alto ciertas situaciones. Jesús no se enredó ahí, simplemente le respondió Jesús, cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está poniendo ya a otro nivel, mujer, no te quedes en el agua del pozo, sino yo te estoy ofreciendo algo mucho mayor que lo que tú puedes encontrar acá. Yo te estoy brindando algo que tú necesitas y que no solamente para ahora, sino para el resto de tu vida. Y entonces la mujer ya se interesa en ella y dice, bueno, entonces dame esa agua para que no tenga más sed, ni tenga que venir a sacarla. Y aquí ya se presenta algo muy, muy, digamos, de nosotros. Y es que cuando vemos que de alguna manera nos podemos beneficiar de aquello que nos están proponiendo, pues obviamente queremos sacar partido. Si tú me das algo que me quite la sed, muy bueno. Y si me das algo que me evite tener que salir a buscar agua, muy bueno. Pero pongámoslo en otros términos, si tú puedes aliviar mi pasado,
si tú puedes que me haga sentir bien, si tú puedes que se me eliminen los temores que tengo, si tú puedes que se cure mi depresión, si tú puedes que se haga disminuir la inseguridad que vivo, si tú puedes, pues bienvenido. Nosotros somos muy dados a eso. Bueno, es el mercado humano. El mercado humano es cómo yo puedo ir a un lugar donde me brinden todo lo que yo necesito. Y a veces la iglesia se vuelve un mercado, donde usted viene a buscar lo que usted necesita. Yo necesito paz, yo necesito tranquilidad, yo necesito seguridad, yo necesito salir de mis depresiones, yo necesito. Entonces, sí, dame lo que tú tienes. Y está bien, no hay problema, pues Jesús le está ofreciendo agua y ella dice yo necesito, entonces pues cumpla lo que le está diciendo, pues dele el agua viva, que no tenga que volver a sacarla para tener un agua que brote en ella para vida eterna. Está bien, el Señor lo puede hacer, pero es que hay que ir más lejos todavía y sobre todo nosotros que este pasaje lo hemos leído 50,000 veces, vayamos un poquito más lejos. Muchas veces nos quedamos en la religión, que es simplemente la venta de un producto necesario. Por eso muchas veces promocionamos las iglesias como el lugar donde usted puede venir y adquirir lo que en otras partes no puede tener. Aquí hay buena alabanza, aquí hay un buen predicador, aquí tenemos unas buenas instalaciones, le añadimos una guardería, tenemos un colegio, tenemos. No hablamos de mi necesidad de Dios, ni lo que Dios quiere para mí, sino todo lo que tú puedes recibir a cambio. Tenga cuidado. Y no digo que eso esté mal, pero eso no se puede volver la razón de la búsqueda. Y en Estados Unidos, pues ustedes saben que allá está José y conozco un poco de la cultura. Muchos de los que vienen de los países latinos, porque es iglesia latina, muchos de los que vienen de los países latinos, llegan a las iglesias ¿a qué? A buscar el espacio, a buscar la oportunidad, a buscar los contactos para luego salir adelante. Y están en las iglesias muchas veces de forma temporal, mientras consiguen una iglesia que tiene otras ventajas adicionales. Y así, y nos volvimos en el mercado de la religión. ¿Qué tienes tú para ofrecer que otro no me ofrezca? Cuando no se trata de eso. Y vuelvo a insistir, ¿qué nos puede ofrecer una iglesia rural? Donde hay un poco de personas que ni siquiera capacitación profesional tienen. Y se lo digo por experiencia. Estuve en el Pauquil, en el Caquetá, haciendo misión. Y entonces cuando estábamos haciendo misión hace 40 años, llegamos a ese lugar que nosotros no conocíamos, lo primero que hacíamos era autoridades civiles, autoridades militares y autoridades religiosas. Nos presentábamos y decíamos, somos misioneros, venimos a compartir la experiencia que hemos vivido con Dios y bueno, para que nos conocieran y no tuviésemos problema de que pensáramos que éramos grupos insurgentes. Estamos hablando de una zona roja en esa época. Y entonces un día, cuando ya nos llegamos a ese pueblo Pauquil, hubo un pastor que nos invitó a su iglesia, que les acompañáramos y nos fuimos. Imagínense, todos jóvenes estudiantes recién graduados, unos de bachillerato, otros en universidad, nos sentamos a escuchar a un pastor que ni sabía leer. Y cuando empezó a leer, mitad del discurso fue la lectura, porque él no sabía leer. Había aprendido a través de la Biblia y todavía estaba costándole trabajo. Entonces nos empezamos a mirar nosotros diciendo, ¿y este qué nos va a enseñar? Ni leer sabe. La suficiencia nuestra. Y de pronto cuando él, después de mucho rato, acaba de leer el pasaje que va a explicar, empieza a hablar del pasaje. Qué profundidad tan tremenda la que mostró del conocimiento de Dios a través de ese pasaje. Que después nos mirábamos diciendo, este nos dio sopa y seco. Porque somos así, ¿no? Creemos que ese tipo de personas, de pronto, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Nosotros con todo lo que sabemos, nosotros no necesitamos. Tenga cuidado. Ahí aprendimos que teníamos que aprender a escuchar a todo aquel que quiere hablar. Porque Dios usa hasta un burro para hablarle al sacerdote, ¿recuerdan? Al profeta. Dios usa a cualquiera. Entonces tenemos que aprender a escuchar. La religión entonces puede ser eso, la venta de un producto que necesitamos, pero es mucho más que eso, es la búsqueda de la salvación eterna. Qué bueno que usted reciba paz, qué bueno que usted reciba seguridad, qué bueno que usted reciba provisión para su necesidad, qué bueno que usted restaure su matrimonio, qué bueno que arregle sus finanzas, qué bueno todo eso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es su salvación. Porque el agua viva solamente tiene una fuente,
para vida eterna, que es Jesús. Muy bien, dice en el versículo 16 del capítulo 4, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven. Recuerda cuando yo le dijo, yo quiero, dijo muy bien, pero no solamente para usted. Ven, llama a tu marido y tráelo. Ya usted sabe que ahí la puerca tuerce el rabo. De alguna manera ya se complicó la cosa. Pero hay tres palabras ahí claves. Ve, llama y trae. Ve, llama y trae. ¿Está bien? Le dijo, ve, llama a tu marido y tráelo. La primera en evangelizar que tenemos en los evangelios, la primera mujer que evangelizó en los evangelios fue esta, que por lo menos esté registrado. Puede que haya muchas más personas que hayan compartido lo que habían encontrado en Jesús. Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado el Mesías, ¿recuerdan? Muy temprano. Pero una mujer que haya ido a evangelizar, la primera que encontramos es esta. Y es en una cultura donde la mujer no es escuchada. La primera que llegó al sepulcro fue, en algunos pasajes del Evangelio dice María Magdalena, y ve y dile a tus hermanos que, ¿recuerdan? La primera que recibió el mensaje de la resurrección para que lo compartiera fue una mujer. Y no me voy a entrar con el chiste malo de que porque son comunicativas, sino de alguna manera todos recibimos ese encargo. No es solamente lo que tú puedas recibir, está bien, agua viva que calme tu sed para siempre, pero ve tú y llama y trae a otros. En este caso trae a tu marido y entonces viene el problema de ella, no tengo marido, porque ella empieza a explicar todo lo que ha sucedido en su vida como si Jesús no lo conociera y de alguna manera empieza el agua viva a borrar, a quitar todo aquello que necesita salir. ¿Para qué se usa el agua normalmente? Para quitar el mugre, ¿cierto? Nos lavamos, nos bañamos, entonces vamos quitando el mugre y va apareciendo lo que realmente está ahí. Uno cuando se baña después de esos cortes de salud, de cortes de agua por el problema climático, ¿qué sucede? Se encuentra una camiseta de hace 3 días que no la encontraba, cosas como esas pasan, ¿no? Que el agua ayuda a encontrar cosas que no habíamos visto antes. Si usted mira los ríos cuando pasan cerca de los árboles que están ahí junto a las orillas, el erosionar del agua constante empieza a mostrar sus raíces. Cuando Jesús se sienta en el pozo y se acerca a la mujer hay una distancia grande. Ahora se ha ido acortando la distancia al punto que empezó a descubrir las raíces que había en la mujer. Es que el que ahora tengo no es mi marido, y ¿recuerda? Empieza a mostrarse la verdad de lo que no se ve. Y eso es lo que pasa cuando podemos acortar distancias, es que empezamos a ver lo que normalmente no se ve. Volvemos a las capacitaciones entre semana, una de las capacitaciones alguien me dijo, ¿y cómo hace uno con esas personas que siempre son repelentes, que siempre están a la defensiva, que siempre, cómo hace uno para aproximarse a ellas? Bueno, no se aproxime de frente, dele un poquito la vuelta y trate de encontrar qué es lo que la ancla a esa reacción. Porque esa no es la naturaleza humana. Dios no nos diseñó para andar en conflicto. Dios nos diseñó para tener relaciones correctas. Solo que hay cosas que nos han deteriorado, nos han hecho defectuosas nuestras relaciones. Busca. A veces cuando uno se aproxima a la gente, uno encuentra que tiene unos problemas del pasado, tiene unas situaciones presentes o tiene unas inseguridades del mañana tan fuertes que las hace reaccionar. Y cuando usted puede empezar a erosionar ese terreno que cubre lo que no se ve, le es mucho más fácil llegar a esa persona, porque uno la entiende que si obviamente ha sido maltratada toda su vida, lo que menos quisiera ahora es volver a caer en un maltrato, y entonces por eso prefiere guardar distancia. Cuando el agua viva empieza a erosionar todo ese terreno, empiezan a salir las raíces, y aquí ya la mujer se siente descubierta. Y Jesús le había propuesto un agua viva que iba a calmar su sed. ¿A qué se refería? A esto que estaba buscando. 5 maridos y hasta ahora no había encontrado el suyo porque este último tampoco lo era. El amor que necesitaba una mujer, la protección que necesitaba una mujer, la seguridad que un varón le podía brindar, no la había encontrado en 5 que habían pasado. Y seguramente algunos especulan, ¿por qué salió a esa hora? ¿Por qué no salió con el resto de las mujeres? Decimos no, porque de pronto se sentía apenada, estaba avergonzada, pero también buscando de pronto quién estaba por ahí solo. Pobre vieja, todo el mundo le echa culpas y cosas, pues agreguémosle una más, de pronto estaba buscando, como era casquisuelta, entonces de pronto estaba buscando a alguien más o no. Jesús la conoce como es y empieza a descubrir su realidad.
Y entonces ella cambia nuevamente el enfoque. Mire lo que le dice. Dice en el versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén y es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que ni es ni en Jerusalén ni es en Gerizim, ¿recuerda? Esas divisiones que ella trata de poner. Cuando ya empieza uno a sentir que se aproximan demasiado y que empiezan a descubrirle cosas que nadie había visto, inmediatamente uno entonces toma otra vez posición de protección, ¿cierto? Es que nosotros somos católicos, o es que nosotros somos protestantes, es que yo soy de Casarroca, es que yo soy de en tu presencia, yo soy de Senfol, empieza uno a esconderse detrás de. Y Jesús le dice, mujer, eso es lo de menos, porque lo que Dios está buscando es gente que le adore en espíritu y en verdad. Dios lo que está buscando no son las apariencias, no son las etiquetas, no es el vestido que nos ponemos. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos que de corazón, esos que anhelan, que buscan, que desean, que claman desde el corazón. No los que por religión y tradición. ¿Y sabe qué dice Jesús cuando le habla de esto a ella? Le dice, la hora viene y ahora es, en que el Padre está buscando tales adoradores que le adoren. Y yo diría, no, la hora viene. La hora viene, en ese momento le dijo, la hora viene. O sea, eso está pronosticado que va a llegar ese momento en que la gente busque a Dios más allá de las religiones, más allá de las etiquetas. Pero ¿sabe qué le dice? Ahora es. Para ti, ahora es. Y el Padre estaba buscándote porque estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ya se aproximó tanto que le está diciendo, Él te está buscando a ti. Y todo esto que ha sucedido en toda esta mañana hasta esta hora es solamente por ti, porque te estaba buscando a ti, porque Dios quiere que tú le adores no en Gerizim, no en Jerusalén, sino que le adores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Yo evangelizo todas las semanas, todo el tiempo estoy hablando con gente que no conoce al Señor y tratando de mostrar que el Señor es el Salvador. Pero ¿sabe qué? No me interesa si viene o no viene a esta iglesia. Y perdóneme, no estoy promoviendo que no invite gente a la iglesia, sino que no me interesa que venga a la iglesia, sino que vaya al cielo. Eso es lo que me interesa. Entonces la proclamación es la más importante de las actividades que uno tiene que tener. Que la gente pueda conocer al Señor y ser salva, porque no salvan las religiones, porque no salvan las comunidades. El que salva es el Señor. ¿Qué nos da la comunidad? La comunidad nos da el acompañamiento, nos da el poder mutuamente avanzar, nos da el podernos fortalecer mutuamente, estar más firmes mutuos. Pero no la salvación viene del Señor. Y si usted logra que una persona encuentre al Señor, encuentra la salvación y en el cielo nos vamos a ver, aunque no la veamos aquí necesariamente. Y Jesús lo está diciendo es eso, Dios vino fue por ti. Y no necesariamente para que te vuelvas judía y comiences todo el ritual, sino para que recibas el agua de vida eterna que está preparada para ti. Ya se aproximó demasiado a ella. Ya está a la puerta tocando y llamando. Recuerda Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Acortó esa distancia, 6 metros, 2 metros, aún ahí está, espiritualmente está a centímetros del corazón de ella. ¿Y entonces qué pasa? La mujer le dijo en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Sabe qué le dice la mujer ya por último? Está bien, pero esperemos. Cuando venga el Mesías, yo ya entiendo todo eso y ya reconozco todo eso. Y le está diciendo, me parece que tú eres profeta, porque es que has llegado muy lejos, es que has llegado muy cerca. Entonces le dice, ¿sabe qué? Sí, está bien todo eso, pero esperemos que cuando venga el Mesías, esperemos. Siempre esa posición nuestra. Ya nos quitan todos los argumentos que tenemos, ya nos dan la solidez de la necesidad. Y entonces aún teniendo todo eso decimos, ¿sabe qué? Pero espere un poquito. Nosotros siempre tomamos esa posición, todavía no. Algunos dicen es que todavía no soy tan bueno como para. Y otros dicen todavía no he disfrutado tanto como. Y otros dicen yo necesito hacer todavía. Y otros, no, ¿sabe qué? Es ahora, no espere, este es tu momento. ¿Qué sucedería? Dice, miren en el versículo 8. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿cierto? Me devolví un poquito y usted dirá, pues ya me despistó. No, tranquilo, es que lo estoy contextualizando. Él estaba solo con la mujer
y le está diciendo a la mujer, este es el momento, Dios te ha buscado, quiere el que te adore en espíritu y en verdad, Él quiere darte agua vida. Y entonces ella dice, espere un momento, pero miremos qué pudo haber pasado. Los discípulos se habían ido a buscar a la ciudad qué comer, ¿cierto? Y en el versículo 27 ya regresaron los discípulos. Inmediatamente ella dice, espere que el Mesías nos va a aclarar las cosas. En ese momento que ella dice, espere, llegan los discípulos. Versículo 27, vinieron los discípulos, se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer, sin embargo no hicieron preguntas. Ella está posponiendo la situación. Ese es el momento. Ustedes saben que los momentos son importantísimos. Las circunstancias en el momento adecuado es que da las grandes oportunidades. Este es el momento. Ya llegaron los discípulos. Ya la conversación se termina. Ya se termina la conversación. Y ella le dijo, espere. Es como aquellas personas a las que le hemos hablado de Cristo y dice, sí, me parece que eso es necesario y lo voy a tener en cuenta, pero deme unos días. Y se murió al día siguiente. Espere. No esperes. No demore la espera, ¿no? Porque esperes, doña Emilia de Pérez, entonces, no te demores. No te demores. Hazlo ya. Llegaron los discípulos, sí. Pero Jesús le había dado una orden. ¿Cuál fue la orden que le había dado? ¿Cuál? Ve, llama y trae. Se acabó ese momento de la conversación. Ya llegaron los discípulos, se interrumpieron, nadie quiso preguntar nada, pero la situación era incómoda. La mujer dijo, me voy. ¿Qué hizo? Se fue. ¿Se fue sin qué? Sin el cántaro, ¿recuerdan? Porque ya no necesitaba el cántaro. Se fue. ¿Y se fue al pueblo a qué? A buscar y llamar el que era su marido en ese momento y traerlo. Pero no solamente hizo eso, no solamente a uno, sino habló diciendo, este me ha contado todo lo que yo he hecho. Miren cómo el agua limpió todo lo que quedaba por encima y vio las raíces que había. Ella dijo, me dijo todo lo que había hecho. A Dios gracias, Juan no nos escribió todo lo que había hecho. Pero el Señor habló con ella y le quitó todo lo que sobraba y le dijo, así eres tú y necesitas. Y ella se fue y le dijo a la gente, miren, Él me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Iba por uno y terminó trayendo muchos. Iba por uno. Cuando uno llega a esa realidad de la cercanía con el Señor, donde uno no se ve amenazado, donde uno no se ve juzgado, sino se ve restaurado, inmediatamente empieza no con uno, sino con 2, con 5, con 10, entre más mejor. Y estoy hablándoles nuevamente, no es traerlos a la iglesia, es llevarlos a los pies de Cristo. Y si esas personas que los llevamos a los pies de Cristo quieren venir a la iglesia, les invitamos. Y cuando vienen, los recepcionamos. Tenemos un proceso que se llama consolidación, donde le llamamos, les buscamos. Hay personas que se han acercado, les llamamos, les decimos, mire, ¿cómo te pareció? Estamos para servirte, ¿en qué podemos orar? Hay gente que nos dice, mire, ¿sabe qué? Yo fui una sola vez y no quiero volver. Listo, no la volvemos a molestar, pero no dejamos de orar. Hay otros que nos dicen, mire, yo soy católico y fui porque me invitaron, pero yo quiero, tranquila, sigue allá, pero busca al Señor en ese lugar. Y hay otros que dicen, no, más bien déjeme un tiempito y yo después voy, le dejamos un tiempo. Y hay otros que dicen, yo sí quiero más. Y a esos consolidamos. Ese es el proceso que se vive en la iglesia. Eso es lo que hacía doña Cristina, que nos hace una falta enorme en ese sentido. Es consolidar, si quieren venir, vengan. Pero la intención inicial es vayan al cielo. Y mientras llegamos al cielo, vengan si quieren, caminemos juntos el resto del tiempo que nos queda. Y eso fue lo que la mujer hizo, fue y trajo un poco de gente. Muy bien, dejó atrás su cántaro, ya llevaba agua viva, no trajo a uno sino a muchos. Y veamos el versículo 31. Y con este ya cerramos, del 31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siempre nos hemos centrado en la mujer samaritana, que tenía necesidad de agua viva y que todo se enfrascó en el agua del pozo y el agua viva. Pero cambiamos el escenario.
La mujer fue a buscar y mientras fue a buscar a la gente del pueblo de Sicar, se quedaron los discípulos hablando con Jesús y ellos insistiéndole que comiera. Recuerden que era el mediodía, posiblemente ya era sobre la 1, las 2 de la tarde. Ellos preocupados de que Jesús de pronto tendría hambre y él dice, no tengo necesidad de esa comida. ¿Será que alguien le trajo de comer? ¿Será que la mujer le dejó el almuerzo cuando vino? Y Jesús le dijo algo espectacular. Es que mi comida es algo que ustedes no conocen. Ustedes me traen una comida, seguramente venía cordero, venía, quién sabe qué habían traído del pueblo. Dice, pero mi alimento verdadero es otro que ustedes no conocen. ¿Recuerdan? Usted viene a buscar agua, pero yo tengo agua viva. Ustedes vienen a buscar o darme comida y yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Cuál es esa comida? Cambió el escenario. Pasamos del agua, pasamos a la comida. El agua con una mujer que estaba sedienta y que no sabía dónde encontrarla. Y ahora los discípulos que pensaban que lo que Jesús necesitaba era la comida física, Jesús les dice, ustedes se equivocan. Hay una comida más importante que simplemente tener cubierta la necesidad física. Porque para los discípulos el agua de vida ya era una realidad para ellos. ¿Qué les faltaba entender? Que no solamente de pan vive el hombre. ¿Cuál es la realidad de la comida? Dice en el versículo 34, por favor, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué a veces usted se siente débil? A veces, no digo que siempre sea esa la razón por la que se siente débil. Porque usted no ha comido bien. Porque el cuerpo necesita, a través de los alimentos, generar la energía que consume su cuerpo. Entonces usted necesita comer bien. A veces la gente se va para el gimnasio y piensa que le van a generar una cantidad de rutinas de ejercicio y que de alguna manera eso le va, lo que primero le dicen es que tienes que cuidar la comida que vas a comer de aquí en adelante. Pero tienes que comer porque vas a tener un consumo de energía y necesitas repararla. Y a través de una buena alimentación tienes eso. Entonces, de alguna forma, a veces nuestra falta de energía viene de la falta de comida apropiada. Pero no solamente la física. Cuando nos desalentamos, nos abatimos, nos desanimamos, cuando entramos en crisis de fe, ¿qué tipo de comida es la que nos está haciendo falta? Porque Jesús dice, yo estoy tan feliz y estoy preparado para lo que viene, que yo no necesito esa comida. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y él ya sabía que la mujer iba a regresar ¿con quién? Con un poco de gente. Tanta gente regresó que Jesús se quedó 2 días más en Sicar. La gente estaba sedienta y él empezó a darles agua viva a todos aquellos que quisieron. 2 días más, cuando los judíos no se relacionaban ¿con quién? Con los samaritanos. Pero para los discípulos es, ¿y cuál es tu comida? ¿Solamente estás pendiente de qué comer, qué vestir, dónde vivir? ¿O estás preparado para vivir con una comida que sostiene mucho más? Y es hacer la voluntad del que nos envió y que acabemos su obra. De ahí yo sí se le desafío ya a usted como creyente, porque hoy pregunté si había venido alguna persona nueva y no vino nadie nuevo hoy. De pronto usted ya viene en las últimas semanas, ha venido, bienvenido. Necesita recibir a Cristo, eso es lo más importante. Pero si usted lleva no semanas, sino cientos de semanas, ya casi que lo pensionamos en la iglesia porque tiene las 850. Pero de pronto no ha entendido que no solamente se trata de ser salvo, sino de hacer la voluntad de Dios y ayudar a acabar la obra. Es ayudar a buscar lo que está perdido, lo que empezó a hacer la mujer. Los discípulos no se interesaron sino en traer comida del pueblo, la mujer se interesó en traer personas a Jesús. Entonces, 2 aguas, 2 realidades, 2 comidas, 2 realidades. El agua para aquel que no conocía, para saciar su sed. La comida para aquel que conocía, pero que debía enfocarse en la atención prioritaria. No solamente ser preocupado de qué comer, qué vestir y dónde vivir, sino como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cómo estás tú? Buscando hacer la voluntad de Dios y ayudando a acabar su obra. Ahora, no me diga del pasado. No, es que yo en el pasado, es que yo cuánta gente no le he hablado de Jesús, yo cuánta gente no he discipulado, yo cuánta gente, eso es pasado. Tenemos que vivir en el ahora y hacia el mañana.
porque necesitamos todavía salvar lo que aún está perdido. Ya eso que usted hizo ayudó a que otros se salvaran. Y eso ya son salvos y vamos juntos para el cielo. Pero hay alguna gente que todavía no conoce al Señor. Y créame que los tiempos se acortan. Si no lo hacemos ahora, ya no habrá tiempo sino la tribulación y lo que vendrá para ellos. Pero es mejor ahora antes de que llegue todo ese momento difícil. ¿Está bien? Entonces, cerremos nuestro capítulo 4 de la Samaritana, dejando a la mujer a un lado y enfocándonos en los discípulos, en caso como nosotros, discípulos. Estamos haciendo que la prioridad de nuestra vida no sea solamente el alimento, no solamente sea el lugar donde vivimos y el vestido que tenemos, sino que estamos haciendo la voluntad del que nos llamó y estamos ayudando a acabar la obra. ¿Estás ayudando? Si es así, bueno, gloria a Dios, sigue haciéndolo. Si no, entonces enfócate nuevamente en lo que es prioritario. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Juan capítulo 4, nuestra lectura y nuestras reflexiones sobre un capítulo muy conocido, la mujer samaritana. Bendito Dios, yo quiero darte gracias en esta tarde, en este tiempo, comenzando este mes de mayo, nuestras celebraciones de fin de semana. Y volviendo a recordar cosas que de pronto a veces se nos olvida. Lo más importante cuando venimos el fin de semana no es tanto lo que podamos recibir, sino que 6 días hemos trabajado, uno, lo reservamos para honrarte a ti, agradecerte a ti, entregarte resultados a ti, pedir que seas tú que nos dirijas para la próxima y nueva semana que vamos a iniciar. Eso es lo más importante. Nuestras celebraciones de fin de semana no es qué necesito, sino qué necesidad tengo de agradecer, de entregar, de rendir cuentas a ti, para nuevamente asumir la nueva semana si en tu gracia y favor está que nos las des. Entonces no es qué necesito, como la mujer se lo dijo a Jesús. ¿Tienes esa agua? Yo la necesito, dame, y no tendré que venir a sacarla, y no tendré que hacer un esfuerzo adicional, dámela y yo me lleno con esto. No, ve, llama y trae. Ve, llama y trae. Y los discípulos todos preocupados, ¿no has comido, Señor? No, hay algo que me sostiene, que me da fuerzas, y es poder ver que se está haciendo la voluntad de Dios y ayudando a que se termine la obra. Muchos samaritanos ese día recibieron a Jesús, lo aceptaron. La Biblia dice que al final dice, ya creemos en ti no por la palabra solamente de ella, ahora creemos por lo que tú nos dices. 2 días después, ve, llama y trae. Y esto es para nosotros que somos discípulos. ¿Estamos yendo? Utilizamos esas diferentes oportunidades que Dios nos da a través del trabajo, las relaciones sociales, las relaciones con nuestros vecinos, aún nuestros amigos, familiares. Usamos todo eso para ir y comunicar ese llamado de Dios, esas buenas nuevas, y traerlos a Jesús. Uno diría que a uno quién le va a escuchar, a uno quién le va a creer. Y menos si nos conocen como nos conocen muchos que saben que no somos pepita de oro. No nos van a creer. Mire, la mujer era de lo peor que había en ese pueblo. Pero cuando ella se devolvió a cumplir lo que Jesús le dijo que hiciera, porque había visto cómo el agua bebida había quitado todo aquello que había tratado de ocultar por tanto tiempo. No le importó ya había sido descubierta, ya no tenía más excusas que presentar, ya no tenía más razones que dar. Ahora era el momento de ir y compartir, y trajo del pueblo a muchos que creyeron. Dios también quiere usarnos a nosotros para que vayamos, hablemos y traigamos. Y yo quisiera enfocar mi oración en este momento, dando gracias a Dios por los que nos han ido acompañando en el último tiempo, que han venido de otros lugares, que han llegado nuevos, bienvenidos siempre. Y hay agua viva de Dios para llenar la sed, esa sed que el mundo no puede satisfacer, esa sed
que solamente Jesús puede dar y que se convierte en una fuente que brota permanentemente. Esa satisfacción absoluta de saber que vivimos para un propósito trascendente, no solamente para cubrir necesidades temporales. Pero también quiero hablarte a ti, que de pronto llevas mucho tiempo, porque así también me sentí confrontado. A veces mi preocupación es: ¿qué comemos? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vestido nos hemos de poner? ¿En qué lugar he de trabajar? ¿Cuál será la siguiente compra que voy a hacer? ¿Cuál será la siguiente posesión que voy a tener? Y nos preocupamos solamente de eso y se nos olvida que hay una comida que de pronto olvidamos tomar. El que se haga la voluntad de Dios a través de nosotros y que ayudemos a que se termine la obra que Él comenzó. Y usted sabe que eso se refiere exclusivamente a poder ayudar a alcanzar los que no han sido alcanzados. Los que por muchas razones, a veces ignorancia, a veces decepciones en testimonio, a veces porque han tenido situaciones que no entienden, no comprenden si Dios le ama, por qué pasó, y se encuentran alejados de Dios. Pero cuando podemos acercarnos y podemos compartir y podemos comunicar lo que Dios a nosotros nos ha dicho, porque también hemos pasado por esas etapas, seguramente vendrán a buscar el agua viva y a saciar también su sed. ¿A cuántas personas les hablaste en esta semana del Señor? ¿A cuántas le dijiste que Él era la fuente de agua viva? ¿Cuántas veces escuchaste que están decepcionados, que están de alguna manera desesperanzados, que tienen una enfermedad, un diagnóstico incurable, que tienen una situación relacional quebrantada, que tienen? Y simplemente escuchamos sin decir: pero hay respuesta para ti. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar, Dios quiere recuperar tu vida. Dale tiempo, dale lugar. Eso es lo que nos llama a hacer. Entonces hoy démosle gracias a Dios por Juan 4, pero ya no hablemos de la samaritana, hablemos de nosotros. Estamos haciendo lo que la samaritana hizo, habló, trajo. O nos quedamos como los discípulos solamente preocupados por el alimento físico. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Quieres que esta obra del Señor que comenzó en la cruz termine con la salvación de todos aquellos que aún no la han alcanzado? Entonces ve, llama y tráelos a Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, yo te quiero dar gracias por todas las personas que aún no te conocen. Nosotros algunas veces, por todos estos conflictos que aún la mujer presentó, religiosos, sociales, raciales, de género, nosotros muchas veces apartamos a la gente diciendo: esa no tiene opción de salvación. Ese camino que tomó es el camino equivocado y allí se va a perder. ¿Por qué le vas a dejar que se pierda? ¿Por qué ya le estás descartando la opción de salvación? Si el Señor dice que mientras nosotros tengamos la posibilidad, siempre habrá un amor redentor en la vida del Señor. Y una persona puede alcanzar al Señor, no importa en qué haya estado, qué haya vivido, cuál sea su creencia actual, cuáles sean sus prácticas. Él puede llegar a los pies de Cristo. Oí de alguien que me dijo: mire, es que esa persona tiene creencia en el budismo, pero quiero empezar a acercarme, empezar a aproximarme, y voy a regalarle un libro que le pueda ayudar a acercarse a Jesús. Así puede comenzar. Ese puede ser el inicio, porque no podemos descartar a aquellos que están en otros tránsitos, en otros caminos. Hay que buscarlos y hay que salvarlos. Entonces piensa en aquellas personas que Dios ha colocado en tu camino y que de pronto le has dicho al Señor: no, ese no. Yo quiero uno que sea santo, que no haga mal, que ya ore, que ya lea la Biblia. No, ¿para qué? Si ese ya es salvo seguramente. Él necesita aquellos, como la mujer, que tienen una gran cantidad de argumentos para esconder su necesidad.
Y el agua de vida les va a limpiar, les va a restaurar, les va a sanar. Comprometámonos con el Señor a ir y buscar lo que está perdido.